Bienvenidos a las conversaciones que hemos organizado gracias a la gestión de Elite Murcia con personas relevantes de nuestra región. Hemos querido reunirnos de una forma íntima y lo que vamos a hacer es tratar el tema del empresariado de una forma distinta. Queremos ver puntos contrapuestos, pero que a la vez tienen que confluir y crecer juntos. Estamos debatiendo esta tarde aquí para conocer más a fondo qué es el empresariado, qué son los líderes y qué diferencias hay entre unos y otros. Les voy a recordar unos datos que dice la Organización Mundial de la Salud. Ellos indican que la juventud es esa etapa que va después de la adolescencia y que cursa entre los 20 y los 25 años. Algunos neurocientíficos incluso amplían esa edad de la juventud hasta los 30. Después de la juventud vendría el momento senior. Nosotros hoy tenemos con nosotros, en estos encuentros organizados por Elite Murcia, a Antonio López, presidente de Adimur y en representación de los empresarios senior. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Ginés Ángel García, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la región de Murcia. Muy buenas tardes. Muy buenas. Quería preguntaros directamente, ¿es realmente importante la edad para ser un buen líder? Pues la edad para ser un buen líder es bastante importante, no es lo único, pero tiene una importancia radical, ¿no? Y es la experiencia. Ser un buen líder es algo que siempre se puede llevar innato, siempre se puede ser dentro de las cualidades que tenga una persona, de hecho va muy inherente a la persona, a la forma de ser, pero también se va construyendo con el tiempo, ¿no? Se va construyendo con el tiempo, con la edad, con la experiencia. Y si no mucha, algo de experiencia sí que es necesaria para conseguir ser ese líder que debe estar formado en muchas habilidades, no solamente técnicas o de gestión, sino de todo tipo, ¿no? Y eso pues requiere cierta experiencia que se adquiere con un poquito de tiempo. Tampoco hace falta llegar a un nivel senior elevado, pero sí tener un poquito de experiencia para llegar a ser ese líder de una organización. ¿Ese liderazgo coincides en que tiene que llegar a raíz de la experiencia, Ginés? Hay una parte innata, o sea, está la pregunta de si el líder nace o se hace, ¿no? Yo pienso que hay cierta parte innata dentro del liderazgo y cierta parte que efectivamente se hace y se hace a raíz de la experiencia. Y aquí un poco romper una lanza a favor de esos líderes más jóvenes, y es que vivimos en unos tiempos con tanta incertidumbre y unos tiempos tan cambiantes. Realmente la experiencia pues muchas veces pasa a un segundo lugar, ¿no? Se requiere otro tipo de habilidades más adaptativas o más darwinianas, ¿no? de adaptarse al tiempo o a lo que tenemos, que no de coger hechos pasados, ¿no? Y lo estamos viviendo, cambios en la forma de comunicarnos, redes sociales, hay mil cosas que quien tiene experiencia en algo tan nuevo, ¿no? Realmente lo que necesitamos ahora es alta capacidad de adaptación. Efectivamente hay un problema real, que es la adaptación a la tecnología. La tecnología va inevitablemente mucho más rápido de lo que muchas personas son capaces de asumir o de absorber en su día a día. Y como ejemplo, la compra online, que puede ser una oportunidad para muchos, puede ser una gran barrera para otros. A nivel empresarial, esta brecha digital, ¿creemos que se puede trasladar igualmente, que existe esa misma brecha digital a nivel de gestión empresarial? Yo creo que sí, en cierta medida. Yo cuando veo las empresas de mis emprendedores me quedo asombrado, ¿no? de cómo usan la tecnología, de cómo usan las redes sociales para comunicarse, para vender. Yo creo que sí hay ahí una oportunidad para que las empresas aprovechen a estos nativos tecnológicos y que los nativos tecnológicos sean útiles para las empresas, ¿no? para toda esta nueva tendencia que nos viene, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas más cosas que uno debe tener, ¿no? Y no todo es digital o tecnología, pero ahí yo creo que los que sí somos nativos tecnológicos partimos con cierta ventaja. ¿Puede ser un problema resolver la brecha digital en directivos de distintas edades? Sin duda, y yo no sé si hay algún estudio por ahí, pero tiene que haber algo físico que, igual que cuando nos hacemos más senior, nos cuesta más asimilar el alcohol y nos cuesta más las resacas, recuperarnos de las resacas de las fiestas. Yo creo que cuando nos hacemos mayores la tecnología también nos cuesta más asimilarla. Hay determinados conceptos y determinadas jergas y sistemáticas que es muy difícil, cosas que no has aprendido desde joven, ¿no? Por supuesto, siempre hay excepciones y la voluntad de la persona por aprender esas ciertas cosas están, pero aún así, por mucho que tú quieras aprenderlo y te actualizas y te defiendes,
es increíble. Cuando ves a un nativo tecnológico manejar eso, no llegas a ese nivel, ¿no? Cuando de verdad tienen interés por hacer algo y lo aplican en lo que es cualquier solución que tengan que afrontar en la empresa. Y bueno, eso es algo que hay que reconocer y hay que convivir y hay que aprovechar, ¿no? Al final estamos poniendo ya sobre la mesa distintos valores que pueden aportar los empresarios o los directivos más senior, como esa experiencia de la que hablabas al inicio y ese conocimiento de las tendencias o de la actualidad del mundo digital que pueden aportar de forma nativa empresarios como los que representa Ginés a través de AGE. Pero vamos a hablar de ser emprendedores. ¿Por qué habitualmente pensamos que los emprendedores son gente joven? ¿Es así? El emprendedor en general yo creo que se forja con la necesidad, ¿vale? Entonces se puede asociar un poquito más a la gente joven porque tienen más necesidad de realizarse, de hacer proyectos o de buscarse, labrarse la vida y ganarse un salario o una retribución digna con sus empresas. Entonces, emprendedores ves la mayoría, por naturaleza, deben de ser gente que está empezando y tiene más necesidad de labrarse ese futuro, pero también los ves en senior que por las circunstancias tienen un bache, tienen que reciclarse, y entonces cuando está ese momento de crisis es cuando se le da la cabeza y empiezas a montar algo y se emprende. Yo he visto a personas con 60 años emprender negocios nuevos. Y quizá ese valor de la experiencia que aportan al momento de emprender pueda ser un punto de inflexión más importante. Es brutal ese punto. Yo conozco a varios empresarios que su mejor empresa la han hecho después de arruinarse una o dos veces. Y es cuando de verdad se han realizado y han hecho una empresa más grande que nunca y con mayor realización, porque esa mezcla de la experiencia con la necesidad hace mucho, y por eso es por lo que creo que realmente surge un emprendedor. Últimamente yo creo que también uno de los datos que se habla mucho es que hay más la generación, vamos por la Z, ¿no, Ginés? Estábamos un poco en eso me tienes que ayudar, yo me pierdo un poco. ¿En qué letra nos ponemos cada uno? Exacto, ¿no? Yo soy la X, tú la Y y tenemos una Z ya, ¿no? De hecho hay aquí Zetas aquí en esta sala. Z en la sala, ¿no? Pues la generación Z, hay datos de que el índice de emprendedores que hay en esta generación Z, que se empieza a incorporar al mercado laboral, hasta 10 puntos más, no sé si es pasar del 24 al 35% de los que deciden emprender. Y nace de lo mismo. Aquí ya no es de una necesidad, solamente una necesidad, sino de una generación que tiene pues, más dificultades o más frustración por venir de donde viene, de dos crisis y demás. Entonces esa frustración que tiene con la sociedad en general, ese inconformismo, hace que tenga mayor necesidad y mayor ímpetu, mayor ganas por ser emprendedor y montar su empresa y no estar a las órdenes, por así decirlo, de un empresario ya o de un directivo, ¿no? Efectivamente, hay cifras que refrendan lo que estás apuntando, Antonio, y ya supera el porcentaje de jóvenes que quieren emprender el del porcentaje de jóvenes que lo que buscan es todo lo contrario, un trabajo seguro por cuenta ajena o incluso un funcionariado. ¿Se corresponde con la realidad que vivís en la Asociación de Jóvenes Empresarios en la región de Murcia? ¿Hay cada vez más interés en emprender? Hay mucho interés y un poco también aportando algo, yo creo que también el joven tiene menos que perder. Y eso es cierto que cuando ya tienes un trabajo estable, una familia y tienes ciertas cosas que mantener, ¿no? Dejarlo todo para aventurarte, yo creo que es algo más complicado, ¿no? Cuando no tienes nada y tienes la ilusión y el tiempo, pues tiras para adelante con lo que sea, ¿no? Y efectivamente, yo creo que es porque emprender se está viendo como algo cool, como algo chulo. Está de moda. Dentro de los jóvenes. Y yo creo que hemos roto muchas barreras, yo creo que los que estamos aquí también y los que estamos al frente de asociaciones empresariales, decirle a la sociedad de que somos personas normales, pero con sueños y que lo que hacemos pues está bien, ¿no? Y es bueno para la sociedad y yo creo que eso está impregnándose en los jóvenes, viene corrientes de Silicon Valley, del mundo startupero, se están viendo reflejadas en la región y yo creo que eso hace que los jóvenes pues bueno, vean como una salida emprender y una salida chula y reconocida por la sociedad, ¿no? Lejos de la imagen que tenía antes, a cualquiera le preguntaras la imagen que tenía por un empresario, ¿no? Que yo creo que era errónea, pero es verdad que no era una imagen que la sociedad valorase.
¿Qué valoran más los jóvenes empresarios o los jóvenes que se incorporan al mundo laboral de los empresarios senior? Yo creo que los que se incorporan al mundo laboral valoramos menos el dinero, que también, y veníamos hablando en el coche, primero salario, después emocional, pero sí valoramos mucho el salario emocional, el proyecto, sentirnos partícipes de algo, ¿no? Y esto es algo que yo creo que hubo ahí cierto cambio con la generación millennial, ¿no? Que buscaba más el proyecto, ese desarrollo, también compaginar vida laboral con vida personal, ¿no? Yo creo que hay una generación que tuvimos la suerte, y yo me incluyo, de que nuestros padres lo dieron todo para que viviéramos bien y cómodos, y cuando saltamos al mercado laboral, pues oye, no queremos solo dinero, queremos seguir teniendo nuestra vida, nuestros hobbies, y queremos compaginar ambas cosas, ¿no? Eso es algo que se ha visto con el salto de nuestra generación. Hemos sido a lo mejor menos ambiciosos en ese sentido, en pos de ese tiempo libre y de ese ocio. De compensar el nivel familiar con el nivel profesional. Y a la hora de fijarte en referentes de empresarios más senior, ¿qué cualidades intentarías atraer hacia ti para reproducir, si es que hay alguna? Mira, yo creo que el gran problema de nuestra generación es que Amazon nos ha mal acostumbrado, y en general comercio online, de tener todo ya, o sea, de querer algo mañana, y esa impaciencia, ¿no?, por conseguir resultados. Yo creo que eso es el gran pero de nuestra generación, es donde los jóvenes tenemos que parar, reflexionar de que las cosas llegan con trabajo y esfuerzo, y requiere un tiempo. Y la corriente que nos llega de Estados Unidos de tengo una idea, monto un Facebook y en 2 años soy multimillonario, ha hecho mucho daño. Y eso es algo que valoro yo de los empresarios más serios, ¿no? Esa constancia de año y año, trabajar hasta conseguir objetivos, ¿no? Las cosas no pasan de hoy para mañana. Yo creo que ese es nuestro... Tenemos una tendencia más cortoplacista, podríamos decir, los jóvenes. Mucho más cortoplacista, sin duda. Y a la inversa, ¿qué valoran los empresarios más senior de las nuevas generaciones? Yo creo que claramente lo que más se valora es su capacidad disruptiva, ¿no? Capacidad de hacer las cosas de una manera con otra perspectiva, otro enfoque. De hecho, pasa mucho, ¿no?, muy a menudo, que la incorporación, digamos, se dice muy en la jerga de aquí de los empresarios, yo quiero a alguien que venga sin vicios, para hacerlo un poquito a mi manera, pero que luego me aporte, ¿no?, que me aporte algo. Una persona madura, pues el problema que tiene es que está acostumbrada, nos encasillamos mucho a una manera de trabajar históricamente, de una organización, de lo que sea, y el tener una persona joven que tiene, por un lado, cuando tiene ganas de verdad, tiene un empuje brutal y con unas ganas de cambiar cosas, de hacer cosas diferentes, de decirte, esto siempre lo has hecho así, pero has pensado hacerlo así. Eso es lo que buscamos, esa frescura, ¿no?, en las organizaciones. ¿Y esa frescura siempre va asociada a la edad? Porque al final estamos asociando siempre ese empuje y esa frescura a la edad, pero ¿se encuentra también en empresarios más seniors? En los empleados se asocia la edad. En los empleados, cuando te hablas ya de puesto directivo o de puestos empresariales, de lo que es el empresario, ese siempre innova, ese siempre es hasta, yo te decía antes, yo conozco empresarios con 60, 65 años montando una empresa, y se mueren y están que no pueden trabajar y sus hijos los tienen que jubilar y siguen pensando en montar otra empresa y no pueden montarse en el coche. Ese directivo empresario inquieto por naturaleza, ese innova a todo momento. En lo que es el empleado, ¿vale?, que hay que distinguirlo, ese sí que necesita, conforme se va acomodando con la edad, que ya no tiene aspiraciones o tiene una aspiración de, bueno, pues cumplir, hacer bien su trabajo, pero no innova, eso se pierde mucho en el empleado maduro. En cambio, el empleado joven siempre tiene, en general, esa inquietud. Luego se le va aplanando, achacando también. O sea, conforme el joven se va acostumbrando, empieza a intentar ser disruptivo y aportar ideas, y le dicen por aquí no, por aquí no, por aquí no, depende de dónde le toque, que ese es otro problema, que hay algunos empresarios que somos, o directivos, que parece que hemos nacido para cortar iniciativas. Pues hay mucha gente que sí, es que hay que tener mucha suerte también, no solamente tener la iniciativa, que te dejen desarrollarla, ¿no? Que esa es otra, tener las oportunidades que no todo el mundo tiene, las oportunidades que pueden tener otros de estar en empresas que le permitan desarrollarse. Pero sí, la conclusión es esa, en los jóvenes siempre
cuando están empezando, y los puedes modelar a tu imagen y semejanza de tu organización, a tu cultura empresarial, y te aportan esa juventud, ese manejo de tecnologías, el hacer las cosas diferentes, y con la madurez pues se va acomodando uno en eso. Precisamente has sacado a colación este tema que me interesa, y es que en una región como la región de Murcia, en la que más del 90% de las empresas son empresas familiares, que tienden a ser más conservadoras, ¿cómo reciben esos nuevos estilos de liderazgo que traen los grupos más jóvenes? ¿Se reciben con una mente abierta y una capacidad de cambiar costumbres que a lo mejor habían construido durante décadas y que de repente les pueden hacer crecer? ¿O genera cierto rechazo? Yo creo que esa va para mí. Yo creo que en general se recibe peor de lo que se debiere, ¿vale? Siempre hay que irse al final a la mayoría, ¿no? Y la mayoría es increíble cuando de verdad a un joven le das la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de enseñarlo lo que te puede devolver. Y muchas veces el empresario directivo senior se encierra en el concepto de que el joven tiene que venir enseñado, ¿vale? Eso es. Pero si no sabe hacer, la hago con un canuto, decimos aquí, pero si no, nunca ha trabajado, pero lo has enseñado, le has dado la oportunidad. Y en general nos cuesta mucho cambiar esas mentalidades, ¿eh? O sea, hablo por mí, por muchísimo, que nos cuesta trabajo, pero cuando lo descubre y sabe manejarlo, es espectacular el resultado y la combinación del senior con el joven. Tenemos que trabajar mucho eso, y ahí hay que pedir las ayudas, colaboraciones necesarias a organizaciones, Estado, etcétera, para que esa incorporación al mercado laboral sea más flexible a esas mentalidades antiguas y vean lo positivo que tiene y que tienes una responsabilidad para formar, para incorporar a esas personas al mercado laboral, porque de la universidad tienen unos conocimientos técnicos del máster, pero necesitan aprender otras cosas, y eso solo lo pueden aprender en la empresa con un compañero senior que les transmite el conocimiento. Hay una cuestión también interesante, y se la vamos a plantear al presidente de los jóvenes empresarios. Cuando un joven empresario, como por ejemplo tú mismo, Ginés, incorporan a un directivo senior que lleva décadas de experiencia trabajando en otras compañías, pero se incorpora a una empresa de un crecimiento rápido que a lo mejor lleva 2 o 3 años. El dueño es una persona joven, con unas tendencias, un vestuario, una forma de actuar absolutamente distinta a la que trae el directivo contratado. ¿Cómo se gestionan estos rangos? Lo flipan cuando llegan a la empresa. Pero es cierto que bien, al final cada uno aporta lo suyo. Es cierto que los jóvenes pues, nos faltan, y lo he dicho antes, ciertos valores que no tenemos, esa paciencia, y aportan muchísimo al grupo. Yo me he dado cuenta cuando he tenido en el equipo gente más senior, que todos estos egos o todas estas cosas propias de la juventud o todas estas incontinencias emocionales que podemos ver por la oficina, pues es como un catalizador, ¿no? Este tipo de perfiles, y yo creo que la combinación es sana y es muy buena, ¿no? Cuando tenemos directivos senior mezclados con gente junior, y también pues bueno, tener esa visión de también dejar a los jóvenes crecer y desarrollarse, ¿no? Yo creo que cuando... Mira, hay un libro que me cambió la vida, me gustó mucho cuando me lo leí, se llama Los próximos 30 años, de Álvaro González Alorda. Y hay una cosa que dice: si eres muy joven, muy viejo para tener un alumno, para tener un mentor, busca un alumno, ¿no? Entonces el libro te empuja a los jóvenes a tener un mentor y te dice que si ya has cumplido muchos años, busca un alumno, ¿no? También del que aprender. Y es algo, esa simbiosis tiene que existir también en las empresas. Precisamente has nombrado la figura del mentor, y con eso queríamos llegar pues, prácticamente a la recta final de este encuentro. ¿Creéis que funcionaría la figura de mentorizar a los jóvenes en la región de Murcia de una forma quizá más activa de la que se hace actualmente? Sí, y requiere de mente abierta por ambas partes. De hecho, en AGE en su día hicimos un proyecto que se llamaba Linces, que era para directivos jubilados, mentorizar un programa de 60 días con emprendedores, ¿no? Y es verdad que el choque cultural era importante,
y requiere pues altas dosis, tanto por la persona senior de ver que las cosas se pueden hacer de otra manera y que los tiempos van cambiando y cambian muy rápido, y también de la persona joven por ver que esa persona le puede aportar muchísimo debido a su experiencia, ¿no? Yo creo que requiere de un trabajo por ambas partes, pero cuando ese trabajo se consigue, y además yo lo he vivido de forma personal, surge cierta magia, o sea, surge ahí como una vinculación que va más allá de lo profesional. Y el proyecto Linces, habría que recuperarlo, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, totalmente. Yo creo que la mentorización debe ser en ambos sentidos. La mentorización directa del senior hacia el joven es una responsabilidad, es que le puedes poner el apellido que quieras, mentor, enseñanza, transmitir el conocimiento, pero es que ha sido así toda la vida. O sea, los oficios se aprenden trabajando, se aprenden en la empresa. La universidad pues hace una cierta criba y una cierta selección y una cierta formación, pero es que la mentorización es el día a día en la empresa. Tú tienes que tener un mentor o uno. Siempre, a mí me gusta el concepto de mentor, puede ser externo o puede ser interno en la empresa, y que haya un responsable, pero al final, aunque tú tengas una persona que se dedique un poquito más a ti, tienes toda la organización de la que tienes que aprender, ¿no? Y esa transferencia de conocimiento es esencial. Y como decía Ginés, la mentorización, que ahora se habla inversa, también es necesaria. Cuando tengas una persona muy cerrada o que no se actualiza, hay que buscarle también sus obligaciones, su punto débil de, oye, pues ábrete un poquito, trabaja con alguien de abajo que ya, aunque sea joven, tenga cierta experiencia y te pueda aportar y te ayude, y también se sienten queridos y funciona fenomenal. O sea, es una relación, un trato humano, y yo creo que es básico. Y en esa línea creo que los empresarios, los directores generales de las compañías tienen una responsabilidad de trabajar en eso, que no vale. O sea, está bien que critiquemos, que pidamos ayudas, que pidamos becas, que pidamos mayor formación en las universidades, sí, todo sí, pero de verdad, donde va a aprender es contigo, y a quien tienes que dar la oportunidad es a esa persona de que te aporte, de enseñarle que te aporte las dos cosas. Y es la responsabilidad del director general. Se van a generar situaciones incómodas. Esto es muy fácil decirlo aquí, pero luego te encuentras que, nenico, ¿qué hace? O vete a hacer fotocopias, o no me da el follón que estoy ocupado, ¿no? Eso es la realidad. Pero vale, ahí es donde la dirección general, que es la que marca, o el empresario ejecutivo, el dueño ejecutivo de la empresa, que es el que marca la directriz de la empresa, es donde tiene que actuar con una firmeza y saber manejar y tolerar esas situaciones incómodas que se van a generar. Y se te puede criticar, pero tienes que hacerlo, y tiene que poner unos sistemas de evaluación de esas dinámicas de formación directa e inversa, y además incluso ligar la retribución variable de las personas a esa formación, porque es que tiene que pensar que si tu senior al final se va todo el conocimiento de tu empresa, si no ha dejado un legado en el que transmita todo ese conocimiento. Y la responsabilidad es nuestra nada más que nuestra, y aunque pidamos ayudas, tenemos que trabajar ese mensaje muchísimo. Pues habrá que trabajarlo con la mente abierta, como apuntaba el presidente de AGE, con ganas de aprender y de enfrentarnos a nuevas situaciones, con el mayor de los conocimientos, que obviamente viene a través de la experiencia muchas veces. Yo creo que también tenemos aquí personal que ha venido a acompañarnos, que puede aportar muchísima experiencia, y creo que había alguna pregunta entre nuestros asistentes. ¿Qué consejo daríais a los empresarios jóvenes para que realmente nos pudiéramos empapar y aprender de vosotros, los empresarios más senior, para que al fin y al cabo en nuestras organizaciones también ese conocimiento, esa experiencia la podamos adquirir y transmitir también al equipo? Pues la pregunta es clarísima y es importantísima. Yo creo que mi recomendación aquí, por lo que yo conozco a mí mismo y a todos los compañeros con los que me relaciono, lo que se les pide, y que muchas veces lo echamos en falta, y vaya aquí una pequeña demanda aprovechando esto, es humildad. Se les pide humildad. Hay una frase que me gusta mucho, que me enseñó un directivo una vez, y es que siempre me dice, emprende con experiencia y humildad. Cuando empiezas y eres joven, te faltan esos conocimientos que tienes que adquirir de arriba. Como empieces con mucha soberbia o creyéndote superior, al final el respeto, yo sé que las nuevas generaciones, la anarquía o el inconformismo o esa irreverencia, pues está muy a flor de piel, pero si consiguieran sacar eso un poquito más tarde, serían verdaderos cracks.
hay que empezar con mucha suavidad y con mucho respeto hacia las personas que tienen ese conocimiento para que te lo transmitan. Y una vez que le has sacado todo el pringue que tienen y todo donde ya no te quede más, pues ya empieza a sacar galones, porque cuando ya tú estés aplomado, sepas lo que hay que hacer, sepas cómo hay que comportarse, y tú le transmitas al otro, oye, pues esto se puede hacer así, y el otro vea, oh, pues lleva razón, entonces empezará a valorarte más y no habrá confrontación. En el momento que un joven empieza a incorporarse, a querer absorber conocimientos con galones, con soberbia, es donde se producen los mayores choques. Entonces, sé que es un esfuerzo, pero yo el mayor consejo es, empieza a construir con humildad, y cuando lo hayas aprendido todo, saca tu soberbia, tu creatividad, tu emprendedurismo, y sigue en esa empresa o sigue en otra. Pero cuando ya hayas absorbido esa experiencia y ese conocimiento con mucha humildad y respeto. Nos quedamos con ese consejo de Antonio López, humildad y paciencia, que decía hace unos minutos Ginés que era algo de lo que más carecían los jóvenes emprendedores. Humildad y paciencia. Vamos a ver si hay alguna cuestión más para trasladar, ¿sí? Creo que han sacado bastante bien el tema, y mi pregunta es sobre el talento y cómo podemos desde la empresa y desde la sociedad, al fin y al cabo, descubrir el talento de los trabajadores, de los empleados y potenciar ese microemprendimiento dentro de las empresas para que nuestros trabajadores no sean pues, el último vagón, sino parte de nuestra locomotora, ¿no? Parte de esa ejecución, de ese CEO. Y mi pregunta es para Ginés, ¿cómo no? Yo creo que la clave para destapar el talento es dejar a la gente que se equivoque. Al final, si vamos castigando los errores en la empresa, al final también limamos la creatividad, ¿no? Y el crecimiento de los demás. Hay una frase que me gusta mucho, viene en el libro Principios de Ray Dalio, que dice: en mi empresa está totalmente permitido equivocarse, pero totalmente prohibido no aprender de los errores, ¿no? Yo creo que la clave es esa para fomentar el crecimiento de la gente y ver dónde tienen que estar y ver a dónde pueden llegar y dónde se colocan, incluso dentro de la propia empresa, ¿no? Es dejarlos hacer, dejarlos equivocarse, eso sí, aprender de los errores y de esa forma pues van creciendo ellos y la compañía con esa gente. Claro, hay que eliminar la barrera del miedo, está claro. El miedo y los tabúes. Tenemos más cuestiones, creo. Bueno, habéis estado hablando, ¿no?, esta tarde los dos de las distintas generaciones que hay, y es una pregunta reflexión, en vuestra opinión, tanto para Ginés como para Antonio, esta existencia de distintas generaciones, ¿no?, la convivencia intergeneracional, ¿es en vuestra opinión una ventaja competitiva para las empresas, en nuestro caso de la región de Murcia? La convivencia entre generaciones, básicamente lo que estamos haciendo aquí hoy, y lo hacemos para crecer. ¿Qué opináis a nivel empresarial? ¿Es un valor añadido? Sin duda. De hecho, es un valor añadido, es una ventaja competitiva, como decías, para quien lo consiga. O sea, y de eso se trata de las ventajas competitivas. Tengo ejemplos que no se pueden mencionar, algunos cerca, de cómo consiguen mezclar esa generación y sacar lo mejor y lo peor de cada uno, y limar lo peor y avanzar en lo mejor y confluir esa sabiduría y esa experiencia con la juventud. Y quien lo consigue de verdad es el que está transfiriendo todo el conocimiento como de padres a hijos, de senior a joven, y el ambiente de trabajo se nota que es mejor, todo sale mejor. Cuando hay un error que comentábamos antes, se lima, se entiende, se procura que no se repita el mismo y que no sea muy costoso, pero cuando se vive ese clima en las empresas, la empresa es una bomba de relojería. De hecho, hay muchísimos ejemplos también de empresas que no han sabido dar esa transición, empresarios que no han sabido retirarse a tiempo y ya se meten en una distancia tal, porque a lo mejor de una generación X a una Y, a una Z, pues hay diferencias, pero se puede convivir. Pero de todavía lo que es la generación de los 50, que todavía la vemos en la empresa, que todavía no han dado el traspaso generacional ni siquiera a la X o a la Y, que puede ser su hijo, se nota como las empresas se están apagando, porque es imposible. O sea, y los que consiguen dar ese paso son empresas que triunfan. Al final la empresa, incluso si tienes una idea magnífica,
y un buen producto, funciona cualquiera. Pero bueno, hay empresas en los mercados tradicionales, empresas como, tenemos los ejemplos de Inditex, mercado tradicional, que una tienda de ropa y de repente resurgen. ¿Por qué? Por una buena gestión de personas, una buena gestión de equipos, de intergeneracional, con el traspaso que ha hecho ahora su hija, ¿no? Y la empresa, pues sí, decían que se iba a hundir. Pues no, la empresa va para arriba y no pasa nada. Y es una ventaja competitiva, sin duda, igual que es tu mayor enemigo si no das ese traspaso de conocimiento a tiempo. ¿Coincides, Ginés? Plenamente. Poco que añadir a lo que ha dicho mi amigo Antonio. Poco que añadir, pero vamos a concluir con una pregunta más. Hoy he leído en la prensa económica que más del 65% de las empresas de nueva creación solo duran 5 años. ¿Dónde nos estamos equivocando? ¿Hay solución? ¿Somos emprendedores? Pues cuando toda la ilusión se ha puesto y el proyecto está en marcha, que solo dure 5 años de media, es un problema. Yo querría tener la opinión de ambos colectivos, tanto los empresarios o los directivos más senior como los jóvenes. ¿Ginés? Efectivamente es un problema y es algo en lo que tenemos que trabajar, en consolidar esos proyectos. Pero fíjate, el problema yo lo veo en que ese empresario o ese emprendedor salga lo suficientemente indemne para volver a emprender, ¿no? En culturas como la anglosajona de Estados Unidos incluso ven tus fracasos como algo positivo para volver a emprender, ¿no? Porque ya has pasado por cosas que no vas a volver a repetir, ¿no? Es cierto que aquí en España se premia mucho, se castiga mucho que alguien fracase. O sea, a veces estamos incluso a veces buscando que a alguien le vaya mal, ¿no? Es algo que no me gusta de nuestra cultura y que no pasa en Estados Unidos, tiene otras cosas malas. Pero no me preocupa tanto ese dato, sino como el dato de que lo vuelvan a intentar y lo vuelvan a intentar y que finalmente pues tenga una iniciativa con éxito y vaya bien, ¿no? Es lo de la metodología Lean Startup, ¿no? Falla rápido, falla barato. Hay que probarse, hay que aventurarse. Si va mal, se cierra la persiana y con eso que has aprendido, vuelves otra vez, ¿no? Y yo creo que el dato de verdad tiene que ser al final quien llega a éxito en el final de su periplo empresarial, y yo estoy convencido que aquellos emprendedores que tengan constancia y ganas de verdad al final consiguen el éxito. 5 años puede ser efectivamente un suspiro en toda una trayectoria profesional. Lo importante sería saber qué ocurre después, o al menos esta es la visión del presidente de los jóvenes empresarios. ¿Qué opinas? De acuerdo con él, pero con un matiz. Y es que yo creo que el mayor problema de la generación Z que tenemos ahora es la frustración. Y en esa línea yo veo fenomenal que todo el mundo cuando es joven intente emprender y hacer cosas diferentes y demás, pero exigimos también desde la perspectiva senior un poco de responsabilidad y de saber estar. O sea, hay que intentarlo, pero lo que decíamos antes, comete errores, pero no cometa el mismo error una y otra vez. O sea, en esa criba, en ese intento, tienes que saber dónde te tienes que situar y por tus habilidades personales, por tus condiciones familiares, por tus aspiraciones en la vida, hay que ser lo suficientemente reflexivo y honesto con uno mismo para consultar cuando fracasas si debes de emprender otra vez otra nueva empresa o es el momento de adaptar tu situación laboral a otras aspiraciones en la vida y de ser un muy buen segundo o un muy buen tercero o un simple empleado. Y eso no tiene que ser frustrante, porque la mayor frustración que hay hoy día en esa generación es que le vendemos desde casa, los padres, desde las universidades, desde las escuelas de negocio, le vendemos a todos desde, como apuntabas antes, desde Silicon Valley, les vendemos a todos los jóvenes unos sueños y les metemos una presión que muchos de ellos o no están preparados para hacer o no la quieren siquiera, ¿vale? Entonces, tratemos eso no como una noticia mala, sino, como decía Ginés, como una noticia normal que tiene que pasar, que tienen que cerrar empresas para que de esos 65, has dicho el 65% de las empresas, esos 65%, que el 64% monten otra empresa y lo vuelvan a intentar. Pero el 1% o el 2% o el 25% que no sean empresarios,
que se adapten al mercado laboral en su sitio, con honestidad, con humildad y con naturalidad, sin que se frustren ni que sea un estigma para nadie. Me parece súper interesante el matiz que ha aportado la visión de la experiencia, está claro. Pues muchísimas gracias a ambos. Antonio, había solicitado antes, en una de las preguntas que nos ha hecho el público asistente, una cualidad que os gustaría a los directivos más senior que aportasen los jóvenes, la humildad. ¿Hay algo más que te gustaría? Porque vamos a cerrar con estas cualidades que desde una perspectiva u otra os gustaría que aportasen los emprendedores o los directivos en la región de Murcia. Pues si puestos a pedir y hacer la carta de los Reyes Magos, un poquito de esfuerzo, ¿no? De consecuencia. La televisión transmite mucha información, pero a veces transmite solo lo bonito y por detrás hay mucho esfuerzo detrás de cualquier gran directivo, de cualquier gran empresario, el que sea. Y es alucinante. Yo, de hecho, en la asociación lucho mucho porque se cuenten más historias, que los empresarios que no cuentan sus historias, sus intimidades, los directivos que no las cuentan, que las cuenten, y que sean más abiertos y responsables con la sociedad, porque hay cada historia de sacrificio y de esfuerzo impresionante, pero incluso de jóvenes, tus premiados de hace 4 días, hablas con alguno de ellos y ves el esfuerzo que tienen desde pequeñitos, y eso hay que contarlo también, ¿vale? Y entonces saber dónde está cada uno. Entonces, humildad y esfuerzo. Humildad y esfuerzo. Buenas peticiones, en esta lista de los Reyes. Ginés, ¿qué pediríamos a los directivos más senior que aportasen a los jóvenes? ¿Puedo decir también humildad? Puedes. En cierto sentido sí también, porque hay cosas que tenemos nosotros de forma innata o que podemos aportar, ¿no? Y muchas veces por cierta soberbia o por pensar que, oye, porque yo llevo más años, sé más que tú, se ven truncadas, ¿no? Y es cierto que podemos aportar mucho. Quitamos la palabra humildad si quieres y la llamamos paciencia con nosotros o visión de aprendiz, ¿no? ¿Qué os pido, qué le pediría a un senior? Ojos de aprendiz. O sea, al final yo pienso que también hay cosas que nosotros hemos vivido de forma nativa y redes sociales y que un senior pues muchas veces le cuesta ver, ¿no? O creer que alguien, que mi hija de 2 años le puede enseñar a mi padre a manejar el móvil y probablemente así sea, ¿no? Y es algo que tenemos que tener esa visión de aprendiz, saber que el joven también puede enseñarnos cosas, ¿no? Es algo que quizás pues le pido a las generaciones que tenemos que abrir la mente, que nos preceden. Bueno, pues nos tomamos eso como tarea pendiente para todas las generaciones, está claro, humildad, mente abierta y ganas al final de seguir aprendiendo y evolucionando. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este primer encuentro intergeneracional, en este caso con empresarios de la región de Murcia. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti. Gracias, Azucena. Y a todos ustedes, por supuesto también a Dinapsis por habernos acogido en sus fantásticas instalaciones y a Élite Murcia por organizar este encuentro. Nos vemos en la próxima.